Si leemos el ejercicio 1, nos dice determine una ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto específico. Nos dan la superficie, dos variables, y nos dan el punto en específico. Hay que recordar que para obtener esa ecuación del plano hay que calcular las derivadas parciales. ¿Derivadas parciales de quién? De z. Entonces la derivada parcial de z, calcular las derivadas parciales y evaluarlas en el punto donde me están dando. Entonces vamos con derivada parcial de z respecto de x y posteriormente con la derivada parcial de z respecto de y. También hay que analizar que estas coordenadas representan el x sub 0, el y sub 0 y el z sub 0. ¿Cuál es la derivada parcial de z respecto de x? Recordemos que todo lo que es y permanece constante. Entonces este término nos va a dar 0 porque es una constante. Derivo este término, me da menos 4x. La derivada de x respecto a x nos da 1. Ahora voy con la derivada parcial de z respecto de y. Que todo lo que sea x va a ser constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces este término cuando lo derive respecto a y va a ser 0. Este término va a ser 0 con respecto a y. Y este término lógicamente no es 0. Es 6y. Ya obtuve las derivadas parciales que necesito. Ahora también necesito evaluar estas derivadas parciales en el punto en donde el plano va a ser tangente. ¿En qué punto? En el 2 menos 1 menos 3. Necesito evaluarlo en este punto y análogamente igual aquí. En el 2, en el menos 1 y en el menos 3. Al realizar yo las evaluaciones, aquí me da menos 6. Y aquí me da menos 7. Ya conozco cuánto valen las derivadas parciales evaluadas en el punto en donde vamos a obtener un plano tangente. Entonces ya tengo todos los elementos, ya simplemente armo la ecuación del plano tangente. La escribimos para recordarla, ¿no? Que z menos z sub 0. A ver si lo tengo bien. Z menos z sub 0. Que es igual a, que va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x, evaluadas en el punto x0, y0. Vayan armando la ecuación, ustedes ya tienen las ecuaciones y ya a ver, me dicen cuál es. Ustedes ya tienen la ecuación del plano tangente, cómo la calculábamos.
Aquí no sale el borrador. Cuando vayan calculando la ecuación de la recta tangente, del plano tangente. Ya tienen todos los elementos. Me dicen qué resultado les da. Por x menos x0 más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el mismo punto. F x sub 0 y0 y0 y ya finalmente, ahora sí, y menos y sub 0. ¿Alguien ya tiene la ecuación del plano tangente? Hacemos, si no el tiempo no nos alcanza, sería z menos z0, sería más la derivada parcial respecto de x evaluada en el punto nos da menos 7 por x menos x sub 0 sería x menos 2 x menos 2 más f, bueno, la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto nos dio menos 6 por y menos y sub 0 sería más 1 y finalmente hacemos la simplificación, sería que z sería igual a menos 7x menos 6y menos 6y tendría 14 menos 6 me daría 8 y sería 8 sería más 5 y esta sería nuestra ecuación del plano tangente en ese punto. Pasamos con el segundo. Espero que todos hayan llegado. Espero que los vayan resolviendo mientras yo los estoy resolviendo. O bueno, o si no los resuelven, pues pongan mucha atención y ya saben que cualquier cosa que no quede claro, pueden decir. Pasamos con el segundo, que de igual forma nos pide determinar la ecuación del plano tangente en dicho punto. En este caso tenemos un punto menos 1,1,0. Pues bien, vamos a obtener los elementos que necesito, que es la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Los que aún tienen duda, pues entonces pongan toda su atención en la pantalla y los que ya les quedó claro, pues ya empiecen a calcular para ver cómo nos queda. Nuevamente, ahorita que se mueva bien. Nuevamente, obtener las derivadas, ¿no? La derivada parcial de z respecto de x va a ser como la más complicada, por decirlo así,
porque es la derivada de un producto. Vean, tienen x, que aquí implícitamente está el por x por seno de x más y. Entonces yo la derivo. ¿Mm? Hay que acordarnos de la fórmula del producto. ¿Mm? X es f, g es seno de x más y. ¿Mm? Que sería f por la derivada de g. Derivada parcial respecto de x de g. ¿Quién es g? Seno de x más y. Seno de x más y más g nuevamente más seno de x más y por la derivada de f. Ya como yo les dije una vez, ya aquí ya no anoto el operador parcial, ¿no? Ya anoto el operador de la derivada de una variable, porque ya nada más es una variable. Y ya calculando todo esto, tendríamos que es x, la derivada del seno, sabemos que es el coseno de u, coseno de x más y, por la derivada de u, derivada de x más y, pero estoy derivando respecto a x. Y vale 0, x vale 1. No lo anotamos el 1. Más seno de x más quién, más y. Derivada de x respecto a de x, nuevamente nos da 1. No lo anotamos para simplicidad. Obtenemos, obviamente aquí hay que evaluar. Bueno, no sé quién guste realizar la evaluación. ¿Evaluar en dónde? En menos 1, 1, 0. Y me dan el resultado, por favor, mientras yo calculo la segunda derivada. Bueno, la derivada respecto a y. En este caso, se vuelve un poco más sencilla esa segunda derivada. Ustedes pongan atención, pongan atención, no se pierdan. En este caso, todo lo que sea x es constante. Acuérdense muy bien cuando derivamos. Exacto, Ricardo, esa es la segunda derivada. X coseno, porque como el x es constante, la saco. ¿A quién derivo? Solamente al seno. Entonces la derivada del seno es coseno de u por la derivada de u. Pero como x es constante, su derivada es 0. Y como y estoy derivando respecto a y, a la propia y, pues nos da 1 y no la anotamos. Nuevamente hay que evaluar en el punto 1,1. Así son los ejercicios de su tarea. Son muy sencillos, solamente hay que tener en cuenta las derivadas, ¿no? No equivocarse, porque se dan cuenta, si se equivocan a la derivada, se van a equivocar en el valor del punto. Exacto, Ricardo. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, me imagino que nadie realizó las evaluaciones. Si no participan, chicos, no, pues de plano no aprenden, ¿no? Y en el otro punto también nos da seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? A ver. Sería
Coseno de menos 1. Coseno de 0 es 0, ¿no? Bueno, coseno de seno es 1. ¿Cuánto les dio la primera evaluación? A ver. Toda la evaluación ya. Sería coseno de menos 1 más 1 nos da coseno de 0, que nos da 1. Por menos 1 nos da menos 1. ¿Ok? Nos da 1, dice su compañero. Que aquí yo tenía menos 1. Por favor, los demás verifiquen. Verifiquen esas evaluaciones. ¿No? Nos da menos 1. No más 1. Que checar. ¿Por qué? Porque tienes x vale menos 1, sería menos 1 en esta parte por el coseno de 0, que nos da 1. Sería menos 1 por 1 menos 1. Y aquí nos va a dar seno de menos 1 más 1, que nos da seno de 0 es 0. Entonces obtenemos es menos 1. Sí, es menos 1. En el siguiente caso sería menos 1 por el coseno de 0 y nos va a dar nuevamente menos 1. Entonces armamos la ecuación del plano, ¿verdad? Del plano, que sería z menos z sub 0, que en este caso vale 0. La armamos con la ecuación que escribí anteriormente. No se les olvide. Será igual a la derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto. Nos da menos 1 por x menos x sub 0. Sería x menos menos 1 más 1 menos 1 nuevamente por y menos y sub 0, que sería 1. Y ya, simplificando, vamos a ver cuánto les dio. Exacto. Con una simplificación nos da z es igual a menos x menos y. Si queremos que esto se vea más bonito, pasamos del lado izquierdo tanto x más y a y. Al pasar del lado izquierdo, sabemos que esos signos cambian. Y igualamos con 0. Esta sería la ecuación del plano tangente de esa función. Pasamos a nuestro tercer ejercicio. Bueno, estos dos primeros dos nos sirvieron para repasar nuevamente la ecuación del plano tangente. Se dan cuenta, es muy sencilla de obtenerla. La dificultad nuevamente se vuelve a presentar en las derivadas parciales, que si las calculamos mal, podemos cometer el error de realizar una mala evaluación. No hay que perder de vista que el punto que les da es x sub 0, y sub 0 y z sub 0. No hay que perder eso de vista y tengo que calcular primero las derivadas, evalúo en el punto y simplemente ocupo la ecuación del plano y simplifico. Hasta aquí a todos les ha quedado claro cómo obtener esas dos ecuaciones. Les digo, fueron muy, muy sencillas. No hay ninguna duda respecto a esos dos primeros ejercicios para pasar con el tercero. ¿No? Pasamos al tercero entonces. Sí, no es cuestión de repaso, Jesús. Cuando ves el video va a quedar un poquito más claro.
pero aquí tienen que expresar las dudas, ¿no? Porque van a volver a ver el video y ahí ya nadie le va a explicar las dudas, ¿verdad? Entonces, me imagino que todo les quedó claro. El tercero, ¿qué nos dice? Explique por qué la función es diferenciable en el punto dado y luego determine la linealización en dicho punto. Nos dan una función f de x, y igual a 1 más x por el logaritmo natural de x por y menos 5 y nos dan un punto en donde vamos a realizar la linealización. ¿Qué ocupamos para la linealización? Nuevamente ocupamos la ecuación del plano tangente a la superficie. Como nuevamente ocupo la ecuación del plano tangente, nuevamente hay que volver a derivar. Derivada parcial de f respecto de x y derivada parcial de f respecto de y. Parcial de f respecto de y. Primero hay que obtener esas dos derivadas y después realizamos la evaluación en el punto. En el punto, si se dan cuenta, es muy lógico, muy mecanizado, ¿no? Pero la idea es que ustedes ya están sabiendo qué se está representando geométricamente todo esto. Entonces empezamos con la derivada parcial de f respecto de x. Es este término y este segundo término también es un producto. Sería x por el logaritmo natural de xy menos 5. Entonces todo lo voy a derivar respecto a x. Todo lo que sea y lo trato como una constante y yo sé que las derivadas de una constante son 0. Entonces la derivada de 1 me da 0 más la derivada del segundo término, este término, que es la derivada de un producto. Nuevamente le aplico la regla del producto. ¿Quién es f? X. ¿Quién es g? El logaritmo natural de xy menos 5. Entonces sería f por la derivada de g, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u. 1 sobre u. ¿Quién es u? X por y menos 5. 1 sobre u por la derivada de u. ¿Cuánto nos da esa derivada? X por y menos 5, ¿cuánto nos da esa derivada? El argumento, ¿no? ¿Cuánto nos da X? Sería 1 menos 5. No, X menos 5. no. Fíjate bien con quién estás derivando, respecto a quién estás derivando. Y ese toma como constante, ¿no? Y entonces se mantiene. Pero, te das cuenta, tienes dos términos, X por Y. Sí, se toma como constante. Y las sacas de la regla de derivación. Solamente derivas X. Derivada de X respecto de X, 1. Derivada de 5 es 0. Nos queda Y. Se ve muy grueso Ok. esto. Nos queda solamente Y. No hay que perder. Todas las reglas que aprendieron en cálculo diferencial se aplican aquí. Más G, que yo sé que G es el logaritmo natural. Les digo, la complejidad viene en calcular las derivadas, ¿no? En algunas, que algunas son más complejas. Y lo bueno que nada más son primeras derivadas. Por la derivada de f, que la derivada de x respecto a x, pues nos da 1. No lo notamos. Vamos con la segunda derivada. Y hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar. Tanto para plano tangente como para linealizaciones, hay que realizar esas evaluaciones. Evalúe en dónde, en 2,3, el punto que me están dando,
también hay que acordarnos que hay que evaluar la función original, que nos va a servir para la linealización. En 2, coma, ¿de dónde saco ese punto? El punto que me está dando el ejercicio, ¿no? Ese va a ser la evaluación, ¿no? Y va a ser la linealización, una linealización focal. Muy cerca de ese punto, yo tengo que realizar esa, esa linealización. Que no me piden un valor, ¿verdad? Solamente me piden la linealización. Calculo la derivada, bueno, aquí quien lo vaya obteniendo. Me dice. Los demás chicos vayan, ¿cómo se dice? Participando, porque si no, ya no voy a grabar las clases, ajá. Porque no hay participación. Entonces, si no participan en lo que resta de esta hora, ya las siguientes clases no se graban, ¿no? No solamente es conectarse y ver. Así que si los demás, si no participan, pues no, ya no las grabamos. Obtenemos la derivada parcial de f respecto de y, que aquí se vuelve un poco más sencillo. Exactamente. La derivada de 1 es 0. Voy a derivar el segundo término. Ok, pero los demás, Alan, ¿quién más está? Está Alejandro, Ariel, Edgar, Edwin, Kevin. Yo no participo mucho porque pongo atención a lo que hace. Los demás, pues, cuando les digo evalúen, ¿no? Porque no, ningún, si se conectan, bueno, pues, el mal es para ustedes, ¿no? No aprende. Así no, pero yo ya no las voy a ocupar, ¿no? Van a ver que sí las van a ocupar. Esta derivada sí se ocupa, ¿no? Y además, esta derivada nos da xy menos 5. Aquí apliqué la regla del logaritmo natural y a x la traté como constante. ¿Qué pasó? A x la saqué. Derivé el logaritmo natural, que sería 1 sobre u, que es lo que tengo, xy menos 5, por la derivada de u. Como nuevamente este término, ahora estoy derivando respecto a y, x sale, la derivada de y es 1 y la derivada de 5 es 0. Entonces, evaluamos en los puntos dados. ¿Y qué nos da? En el primer punto, no, en la primera derivada, como decía, nos daba 6, ¿no? Nos daba 6. En y nos da 4. Y en f nos da 1. Ya tengo todos los elementos para mi linealización. Formamos la linealización. L. Como les digo, ya son más fáciles, ¿no? Ya estoy formándolo, ya más contento y así. Pero el trasfondo es que ustedes entiendan que están realizando, ¿no? Cuando están linealizando, ¿qué significa que estén linealizando? Que también se le llama una linealización del plano tangente, porque ocupo el plano tangente. Tengo que estar muy cerca del punto para poder realizar una aproximación. Y como su nombre lo indica, ¿no? Esta linealización me sirve como una aproximación. La fórmula de la linealización, me imagino que la tienen a la mano. Y yo sé que es f. Bueno, la escribimos. Bueno, es muy similar al plano tangente. Solamente que hay que agregar f evaluada en x sub 0, y sub 0 y más, aquí en este más le voy a poner unos puntos suspensivos. Después de ese más, hasta que aparezca en la pantalla, después de ese más
sigue toda esta parte. Bueno, ya la tienen anotado, por la clase pasada ya anotarlo. Y finalmente esta linealización sería x, y igual a que f evaluado en el punto dado nos dio 1 más la derivada parcial de respecto a x nos dio 6 ya evaluada por x menos x sub 0, que sería x menos 2 más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto nos da 4, ¿verdad? Por y menos y sub 0, que sería y menos 3. Saben que no lo puedo dejar así, tengo que simplificar. Vamos a ver cuánto les dio. 6x más 4y. En esa parte estamos bien. Yo lo que difiero es en el término constante. Sería menos 12. Menos 12. Es menos 23. Que revisar ese término constante. Porque aquí sería menos 12. Observa, 6 por menos 2, menos 12. 4 por menos 3, menos 12. Menos 24. Más 1. Menos 23. Ten cuidado con esos detalles, porque eso les bajaría calificación en el examen. Si el término constante está mal, ¿no? Simplificando, nos queda esa linealización como 6x más 4y Menos menos 20. 23. Ok. Yo obtuve lo que me piden, una linealización. No me piden que evalúe, ni que compare, ni que calcule un error que existe entre la linealización o algo así. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Vamos con el cuarto. Vamos con el cuarto. Si da tiempo, al final copian. Todo lo importante, como dicen, es que vean la pantalla, todo lo que hemos venido haciendo. Vamos con el cuarto. Lo leemos, siempre hay que leerlo y ver qué nos piden. Y dice, dado que f es a una función diferenciable, ya nos están diciendo que sí es diferenciable, con f en 2,5 igual a 6, derivada parcial de f igual en el mismo punto 2,5 igual a 1, y la derivada de f parcial, obviamente, respecto a y, 2,5 igual a menos 1, me dice que yo utilice una aproximación lineal para estimar f. Voy a estimar este valor. Voy a estimar, que me dice que estime. O sea, con mi linealización voy a calcular este valor. No me dicen qué función es, ¿verdad? Pero me dicen que si estime 2.2, 4,1, perdón. Este ejercicio es súper sencillo, ya me están dando todos los elementos que ocupo, simplemente formulas. Formamos la linealización. Linealización x, y, acuérdense que es igual a que a la función evaluada en el punto que me dan, que me están dando directamente, que es 6, más la derivada parcial de f respecto a x, que es 1, por x menos x sub 0. ¿Quién sería x sub 0? Lógicamente es 2, ahí ven la ordenada, ¿no? X, y.
sería x menos 2. X menos 2 más la derivada parcial de, aquí es menos 1, ¿eh? Más la derivada parcial de f respecto de y, que es menos 1. Lo colocamos directamente, menos 1 por y menos y sub 0, que en este caso es 5. Ya nos daban todos los elementos, ya no había que derivar la función, ya no había que evaluar la función, ya solamente había que armar la linealización. Como les digo, hay que simplificar. Simplificar es siempre las linealizaciones. También el plano tangente hay que simplificarlo. Sería x menos y. X menos y sería 6 menos 2, ¿está? 4 más 5 más 9. Ya tuve la linealización. Súper, súper sencillo. Yo no le alcanzaba a ver el -1 al otro. A la de y. Sí, es el Ajá, menos 1. Sí, en el ejercicio tiene el menos 1, ¿eh? Ahí si lo vuelves a rectificar en las diapositivas, ahí está su menos 1. por eso me Es... equivoqué. Sí, por eso te equivocaste. ¿Qué más? Sí. Ahora que sigue, evaluar, ¿no? Evaluar en este punto. Obtener la linealización. Como no nos da la función original, tampoco puedo hacer un análisis de cuánto error existe, ¿no? Entre la linealización y la función. Eso lo van a ver todo en métodos numéricos. A todos les falta ver muchas matemáticas y pues hay que echarle ganas. Les falta ver ecuaciones diferenciales, que son temas más complejos, requieren mucho saber todo esto, conocerlo. Si no se les va a complicar mucho y métodos numéricos también involucra todo esto. Derivadas parciales, linealizaciones, aproximaciones. Nuevamente van a calcular derivadas, integrales, pero como su nombre lo indica, con un método numérico. Como ustedes saben programar, me imagino que van a aprender a hacer programas para hacer esos métodos. Les sirve mucho, ¿no? Y más 9. ¿Cuánto nos da esta linealización? Bueno, que es una aproximación, ¿verdad? No hay que poner el símbolo de la igualdad. No se borra. ¿Cuánto nos da esa linealización? Bueno, esa operación. ¿16.1? No, ¿cómo nos puede dar Ah, no, perdón. 16 si tenemos nuestro positivo es muy pequeño, el más 9? 6.3, perdón. Exactamente, esa es nuestra linealización. Como digo, no tenemos con qué comparar, ¿no? Acá ya nos teníamos la función, pero no nos pedían que evaluáramos. Aquí ya nos piden que evaluemos. ¿Se dan cuenta? Ya es más sencillo los ejercicios, ¿no? Así son la tarea, ¿no? En el examen les va a venir calcular un plano tangente que lo calculan en 5 minutos, ¿no? Y para todas sus materias, ¿no? Tienen que echarle muchas ganas. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo cuando están con el profesor que estar a la distancia, pero ambas partes hay que hacer todo lo que podemos. Yo más que nada es que como tiene 2 años que vi cálculo diferencial, ya no me acuerdo de las reglas de derivación. Sí, se van olvidando, pero pues digo, tus compañeros apenas lo llevaron el cuatrimestre pasado. Digo que se tienen que acordar porque les ayuda mucho. O sea, como todas las materias las que llevan en su plan van seriadas, eh, por alguna razón van seriadas, ¿no? Porque tienen que tener los conocimientos de una para tener, ¿cómo se dice? Los conocimientos, bueno, para Para poder. facilitar la otra, por decirlo así. Sí, porque se dan cuenta, si tú no sabes derivar,
A lo mejor integrar sí lo vas a poder hacer, ¿no? Porque hay métodos que no ocupas derivadas, ¿no? Por los primeros métodos, como el de integración por partes o el cambio de variable, sí hay que volver a derivar, ¿no? Sí hay que volver a derivar. Si se dan cuenta, son los conceptos más importantes, ¿no? El límite, de hecho, el del límite es el más importante, ¿no? El del límite es el más importante porque una derivada es un límite, una integral es un límite. Vimos que una derivada de dos variables también es un límite, una integral de dos variables también va a ser un límite. Luego pongan el cuarto, se les queda de tarea, me lo envían hoy. Hay muchos que no han enviado tareas, ¿eh? Así que yo creo que eso les va a afectar muchísimo. Yo no las he podido hacer. Más que nada he estado repasando todos los temas que no me acuerdo o que no le entiendo. Pero Entonces, sí, bueno, aunque hay que sea tarde, tratar. se las mando. ¿Mande? Aunque sea tarde, se las mando, aunque sea para saber si estoy bien. Pero hay que tratar de mandarlas porque como le digo a tus compañeros, ya quien entregue todas las tareas, pues ya ahí está la calificación, ¿no? Lo que corresponde. Ok. Pero nadie me las ha enviado, nada más ha sido Yasmín y Jesús, los que me han enviado las tareas que hemos dicho. Ya los demás sabrán, ¿no? Entonces el cuarto se les queda de tarea, por favor, que dice, calcule la aproximación lineal de la función f de x, y igual a 1 menos x, y, cuarto, quinto, que yo, coseno de pi por y, en 1,1, escuchen bien, en 1,1 van a calcular la linealización y utilícela para aproximar 1.02, bueno, 1.02, 0.97. Calcula escuchen bien, van a calcular la linealización. No encuentran que todos los ejercicios que se quedan están en las diapositivas, ¿eh? Pero escuchen bien lo que van a hacer. Calcula la linealización en el punto. ¿En qué punto? 1,1. Van a aproximar 1.02, 0.97. Ya, lo calculan. Vuelven a evaluar ese 1,1 en su función original y me calculan el error que están obteniendo. Sería el error absoluto. Ahí le ponen en Google error absoluto, les va a dar valor real menos valor estimado sobre valor real. Una ecuación muy sencilla. Ya saben que antes de la medianoche, en real, es muy sencillo, lo que les complicaría sería el error. Obtener ese error que existe. Error absoluto y porcentual. Y finalmente pasamos a... ¿Qué? Sí, del rectángulo, ¿no? Pongan mucha atención en este, que el de su tarea es igual, nada más que cambian los valores. Pongan mucha atención. Aquí, ¿qué pasa? Como yo les dije, esas diferenciales nos sirven en primera, para hacer estimaciones. En segunda, para obtener errores. Y en tercera, geométricamente, nos puede servir, o bueno, significa que es una variación en la altura de la recta tangente en una variable. Si la hacemos variar la altura, nuevamente lo repito, la hacemos variar la pendiente, porque no es lo mismo que yo tenga una recta muy inclinada a una recta vertical, ¿no? O una recta horizontal. Lo mismo pasa con el plano, en dos variables. Lo que hago variar es la altura de ese plano. Es la altura de ese plano. Hay que leer el problema. ¿Y qué nos dice? Dice, el largo y ancho de un rectángulo, largo, ancho. Es un rectángulo, ¿verdad? Como una hoja de papel, ¿no? Básicamente. ¿Cuánto mide el largo? Mide 30 centímetros. Y el ancho, ¿cuánto? 24. 24 centímetros. Y respectivamente con un error máximo en la medición de 0.1
centímetros, ¿verdad? Ahí está la clave está ahí, en cada una de las dimensiones. O sea que aquí tiene que ver máximo un error de 0.1 y aquí máximo de 0.1. Ya si está mal, pues ya saben que pueden rechazar el producto, que no está bien y hay que volver a hacerlo, ¿no? Sería como volver a invertir, todas esas cuestiones. Y me dice que use diferenciales para estimar el error máximo del área. O sea, ¿cuál es el error máximo que va, por ejemplo, si ustedes ya lo envían a, digamos, a calidad, lo checan, el error máximo que les van a aceptar es lo que nos están pidiendo, ¿no? Si ustedes se pasan de ese error, ¿sabes qué? Tu producto está mal, vuélvelo a hacer. Si lo vuelves a hacer, vuelves a invertir y pierdes, ¿no? Que pierdes dinero. Básicamente lo importante. Bueno, en una empresa, ¿verdad? No en la vida. Y bueno, les queda claro el problema. El texto les queda claro. Si no les queda claro, lo volvemos a leer. Leer. Perdón. Queda claro el texto, les queda claro lo que les están pidiendo, lo que les están preguntando, lo que les están dando, la importancia que tiene este tipo de ejercicios. Lo volvemos a leer. Estos tipos de ejercicios son muy interesantes porque como se dan cuenta, como que sí lo aplican, bueno, de hecho todo tiene aplicación, como les digo, pero se ve muy interesante, bueno, todos los que construyen, me imagino. Bueno, cuando construyen las piezas de los carros, ¿no? Necesitan de instrumentos de medición para tener un error máximo, un error mínimo, una tolerancia a ese error. Dice, este es de los más sencillos. Había ido una lata, está más complicado. No, pues aquí lo tengo. Dice, el largo y ancho de un rectángulo. Tenemos largo, ancho, mide 24, 30, ¿verdad? Y 24 centímetros respectivamente. Me dice que con un error máximo, ahí está la clave, ¿eh? Con un error máximo en la medición de 0.1. Lo notamos aquí, ¿no? Como error máximo. Esto lo acabamos en 10 minutos y ya. Les subo el video, revísenlo por favor, hacen anotaciones. Y el martes empezamos con la regla de la cadena. Repasen regla de la cadena en una variable. Porque aquí vamos a ver regla de la cadena en dos variables, ¿verdad? No, no te pide, así te pide el error máximo, pero del área. O sea, si tú mandas ese producto a que te lo revisen, tienes que tener solamente un error máximo de esa área. Si tú te sobrepasas de esa área, pues tu producto ya está mal. O sea, pero entonces ese error máximo de 0.1 es para el ancho y para el largo, Para ambos, exactamente. pero no es Exactamente. el del área es diferente. El del área lo vamos a calcular. Ah, ok. Ese error máximo exactamente es de ambos lados. Es de ambos lados. En cada una de las dimensiones, correcto. Y me dice que con la diferencial, que use yo diferenciales para estimar el error máximo en el área ahora. O sea, me están pidiendo que yo estime el error. Aquí está. Que estime cuánto error o cuánto tiene que ser el área de esto o cuánto no se tiene que sobrepasar, ¿no? Para que sea válido. El error máximo de esta área. No solamente va a ser base por altura, ¿verdad? Pero ahorita, pero con los diferenciales van a ver cómo lo obtenemos. Creo que ahora sí queda claro, ¿no? Ese error máximo es de cada lado. Bien. Hay que recordarse cómo es la diferencial de z. Diferencial de z es lo primero que tienen que tener en mente. Va a ser derivada parcial de z. Me vas a decir, no me están dando ninguna función. Sí, no les están dando. Ustedes tienen que sacar la función, ¿verdad? Diferencial de z respecto de x por diferencial de x. Hay que acordarnos que esta diferencial la llamamos diferencial total también. Más la derivada parcial de z
respecto de y por el diferencial de y. También hay que acordarnos que diferencial de x, como es la variable independiente, es delta x. Lo que yo les mencioné hace rato en las diapositivas, y que diferencial de y es delta y, porque son las variables independientes. Con el delta y. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Quién es z? ¿Quién me dice? ¿Quién es z? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Chequen bien. Nos están preguntando que calculemos el error máximo en el área. O sea, z es el área, la función que yo quiero calcularle su error. ¿Pero de qué depende esta área? De la base x y de la altura y. Sería x por y. Y ya tengo mi función de dos variables. Ya lo demás, no hay mayor complejidad. Obtengo la diferencial de z. ¿Quién es z? El área. ¿Y quién es el área? X por y. Entonces, diferencial de z va a ser la derivada parcial de z respecto de x, que sería y. Esto es z, no pierdan de vista que esto es z. Hay que derivarlo parcialmente. Aquí dice, yo aquí ya lo estoy poniendo directo, ¿no? Por cuestión de tiempo. Derivada parcial de z respecto de x es y. Y está multiplicado por el diferencial de x. Más la derivada parcial de z. ¿Quién es z? Es el área, no lo pierdan de vista. Respecto de y, hay que derivar esta función parcialmente. Ahora respecto de y, x es constante, sale de la derivada. Sería x por el diferencial de y. Ya tengo la diferencial. Para no tengo ni siquiera. Este sería el error máximo, el área máxima. Ese sería el error máximo en el área, esta diferencial que acabamos de obtener. O sea, ya con esta diferencial, sin resumirla, podría decirse que ese es el resultado. Sí, pero es que nos falta el número, ¿no? Ahora sí, el número aquí sí es importante, ¿no? ¿Cuánto es el error máximo que tiene que tener esa área? Si lo dejas así, pues no la persona que lo lee no entendería nada, ¿no? Me dice, ¿quién es y? Pues yo sé que y vale 24, ¿no? Y que x vale 30, pero ¿cuánto vale de x y cuánto vale de y? Ah, pues ahí viene la clave, ¿no? Del texto. Como habíamos mencionado, el error máximo es de 0.1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el error máximo sea 0.1? Ah, pues quiere decir que delta x, que x, su variación, acuérdense que esa delta x es una variación, tiene que ser menor de 0.1, porque me dice máximo 0.1, no más. Si me dice que máximo 0.1, obviamente es menor. No puedo sobrepasarme del 0.1. ¿Puedo estar abajo del 0.1? Sí, pero no arriba de 0.1, ¿no? Lo ideal es que no tuviera ningún error, ¿verdad? Y ese error máximo, como dijimos que es para ambos lados, me está diciendo que la variación en y, o sea, su ancho, tampoco puede sobrepasar 0.1. Bueno, sí, 0.1, ¿no? La magnitud de esas variaciones, tanto en x como y. Aquí está la clave. Aquí estaba la clave. Saber interpretar esto. Que la variación en el largo tiene que ser menor a 0.1 y la variación en el ancho tiene que ser menor el 0.1. Tienen que ser menores. Ese sería. Si son menores, no sería el máximo.
pero está con la idea de que esas son las variaciones. La variación en X tiene que ser menor a 0.1, la variación en Y tiene que ser menor a 0.1. Entonces, para estimar este error en el área, ¿qué nos dice? El error máximo en el área, tomamos el error más grande. ¿Cuál sería el error más grande que ustedes tomarían aquí? ¿O que está permitido tomar? 0.1. Exactamente, ese sería el error más grande. Entonces nosotros tomamos el error más grande, tanto para X, que sería delta X. Voy a tomar el error más grande, que sería 0.1. Y yo sé que ese delta X, vean, es igual al diferencial de X. Y también tomo el error más grande para Y, que como dijiste es 0.1, porque es lo más que te puedes tener. Aquí serían los errores menores, ¿no? Pero como queremos el error máximo, tomamos el error más grande, que es el 0.1. Y delta Y, mirad acá, sabemos que es diferencial de Y. Y entonces, ya ahora sí como que se ve un poquito mejor el problema. Ya tengo números, ya le puedo dar un sentido a esta expresión, que ya lo tiene, ¿no? Implícitamente ya lo tiene, que es un error del área. Pero ahora ya cuando yo le dé los valores, ¿Y cuánto vale? Sé que vale 24, ¿verdad? Ya no voy a poner diferencial de Z. ¿Quién es Z? El área. Voy a poner el diferencial del área. El diferencial del área. Esto sería, ¿cuánto vale Y? A 24, ¿verdad? Por diferencial de X, ¿cuánto vale el diferencial de X? 0.1 más X, ¿cuánto vale X? 30, ¿verdad? Por el diferencial de Y, ¿cuánto vale diferencial de Y? Ahí lo tengo, ¿eh? O sea, la clave aquí era, 0.1. era obtener esos diferenciales. Y luego ya se suman los dos, ¿no? Sí, hay que realizar las operaciones. Entonces Diferencial me de... salió de error máximo 5.4. Exacto. El error máximo, que me lo está indicando la diferencial, o sea, mi área se puede sobrepasar con esa cantidad, ¿no? 5.4 centímetros. Es decir, ¿qué significa? Calculen el área de ese rectángulo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál sería el área del rectángulo? Que es base por altura, ¿no? ¿Cuánto nos da esa área? Ya vamos a acabar, como les dije. ¿Cuánto nos da el área del rectángulo? $720. 720 centímetros. Es decir, que esta área, como máximo esta área, tiene que ser de 725 puntos. Cuando tú entregues tu hoja de papel o de cartón o lo que sea a quien te lo va a revisar, como máximo tienes que tener esta área. Sí, como máximo. Si es mayor, si esta área es mayor a este número, ya está mal tu producto. Vean la importancia que tiene la diferencial, ¿no? En obtener un error, en estimar un error de ciertas cosas. Bueno, los libros manejan latas, manejan latas de aluminio, barras de aluminio, hojas, cilindros, ¿verdad? El de su tarea es idéntico. Idéntico.
Entonces, sería todo por hoy. Yo les subo la clase al rato, ¿vale? Participen un poco más para que puedan entender un poco más las cosas. Porque si no, pues me hacen pensar que sí entienden todo. Y pues a veces hay dudas, siempre hay dudas. Ahora los ejercicios y eso, cuando voy a ponerme a repasar otra vez todas las funciones y las derivadas de U y todo eso. A ver si las tengo. Sí, los ejercicios son un poquito, son largos, son largos. Algunos hay que aplicarle un poquito de análisis, ¿no? Como la primera tarea, los 3 últimos son los más pesaditos. Sí. Porque no te dan funciones. Ujú. Y bueno, terminamos. El martes empezamos con regla de la cadena. Ahí también va a haber muchas aplicaciones. Y bueno, sí, ya sería todo por hoy, chicos. Ya se pueden desconectar. Les subo la clase, ¿vale? Para que puedan volver a repasar. Ok, profe. Yo le mando la tarea más tardar, yo creo, mañana. No se olviden de su ejercicio que les quedó hoy de tarea. Sí. Nos vemos, profe. Nos vemos.